a pesar de que está dando salvación, a la par está sabiendo la necesidad de que él tenía que para otorgar esa grande salvación, tenía que estar desprovisto de cualquier tipo de dolor, de resentimiento. El mismo Hijo de Dios nos enseña a través de su palabra la necesidad de perdonar 70 veces 7. Eso significa que hemos sido llamados a perdonar siempre. ¿Ok? En muchas ocasiones a mí me han preguntado, pero si yo he sido el ofendido, he recibido el agravio, pastor, ¿qué puede aconsejarme? He ido a la palabra y simple y sencillamente he establecido lo que Jesús dijo en su palabra, que debemos de perdonar 70 veces 7. Jesús nos enseña y dice, hijitos míos, si habéis pecado, abogado, también tenemos para con el Padre. Es decir, que no solamente él lo afirmó allí en la cruz del Calvario, sino que luego de haber partido, Él nos deja como una de las promesas grandes, ¿verdad? De que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos que hoy el Señor nos enseña a vivir perdonando. El estilo de vida nuestra tiene que ser un estilo de perdón y de amor a nuestro prójimo. Recordemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo y gran mandamiento es amar a ¿quién? A nuestro prójimo. Y a nuestro prójimo tenemos que amarlo como es. Hay prójimos que en realidad son muy fáciles de amar, son personas amables, nos aman, nos expresan cariño, nos expresan misericordia, pero hay otros que nos señalan, que nos critican, hay otros que nos acusan. Bueno, nosotros tenemos que amarlos a ambos, ¿verdad? Es seguro que los enemigos de Cristo esperaban oír maldiciones de Jesús, malas palabras, injurias, porque estaba sufriendo, esperaban oír por lo menos quejidos de dolor, pero fíjense en que de él no salió un grito, sino una plegaria dulce y una suave oración de perdón. Qué especiales que son las personas que, a pesar de tener razón, nos siguen amando. Y esas figuras yo la vi mucho en mis padres, yo la vi mucho en ellos y a veces nosotros escogemos, nosotros los padres, perdonar y amar solamente al núcleo familiar, que está bien, a la esposa, al esposo, a los hijos, pero tenemos que salir de esa zona del núcleo familiar. Tenemos que perdonar a todos aquellos que están alrededor nuestro, amar a las personas que colaboran en nuestros hogares, que colaboran en la oficina, que colaboran en la empresa, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. No podemos vivir y pasar por la vida juzgando a todo el mundo. No hemos sido llamados a juzgar, eso le corresponde al Señor. Él pudo haber juzgado, él pudo haber sentenciado, pero él tomó una actitud de corazón. Y esa actitud fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo interesante del verbo griego es que no está en pasado, sino en gerundio. O sea, iba diciendo en otras palabras, esta palabra del perdón durante todo su peregrinar, durante todo el tiempo que él estuvo allí en la cruz del Calvario, él pudo decir y repetirla en muchísimas ocasiones: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la enseñanza para hoy, el día de hoy. Hoy tenemos nosotros que perdonar. En muchas ocasiones se lo compartimos a las personas que nos ofendieron, pero en otras ocasiones, cuando estamos allí en la cámara secreta, en la oración, tenemos que decirle: Señor, yo perdono a María, a Carlos, a Juan, perdono a Fernando, aún perdono a qué sé yo, a todas aquellas personas que sin darse cuenta hirieron mi corazón, pero siempre esa es la actitud de cada uno de nosotros. ¿Alguna vez ha sentido un dolor tan agudo que usted preferiría la muerte? Es una pregunta que le hago. Ahora, esa misma pregunta tiene una respuesta. Ahora, elévelo a la enésima potencia.
Peor si eso fue ocasionado con una operación sin anestesia. ¿Cree usted que usted sería capaz en ese momento de orar por perdón? Hay que notar que en este momento Jesús estaba siendo nada más ni nada menos que torturado. Y a veces nosotros, por una comida que no fue servida a tiempo, nos enojamos. Por el vaso de jugo que no trajo hielo, nos enfadamos. Por alguien que no llegó a la reunión a la hora, comenzamos a pensar negativamente de la persona. En muchas ocasiones nosotros, sin que nos pase nada, dejamos de valorar esta relación de amor y de perdón a la que nosotros hemos sido llamados. Sin embargo, cuando Jesús tuvo la oportunidad, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en una oración genuina, porque es un de perdón que nos enseña el perdón y la misericordia, y él mismo nos enseñó a perdonar hasta 70 veces 7. Con esto concluyo. Indefinidamente. Ese es el llamado que nosotros tenemos, los hijos de Dios, a perdonar, aunque no tengamos la razón. Esa es la enseñanza de la primera palabra que Jesús proclamó en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento yo le doy paso al pastor José García con la segunda palabra. Que Dios lo bendiga. Bendiciones, apreciados amigos, hermanos de la fe, de la familia. Estamos recordando las 7 últimas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Hoy me toca compartir la segunda palabra, una palabra donde Jesús nos empodera con la salvación, donde Jesús nos habla sobre el regalo de la vida eterna. En el libro de Lucas 23, versículo 43, Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra Jesús se la está diciendo a un ladrón que está crucificado junto a él. En el libro de Marcos 15, 27, dice que junto a él estaban 2 ladrones, uno a su izquierda, otro a su derecha. En esta ocasión Jesús le estaba hablando al ladrón del lado derecho y se le estaba diciendo a él porque este mismo ladrón del lado derecho había confesado que él reconocía a Jesús como Dios. Esto está respaldado en el mismo libro de Lucas 23, entre el versículo 40 al 42, donde este ladrón le dice, yo reconozco que mis culpas son por mis hechos, donde yo reconozco mi condición de pecador, pero sé que tú eres el Dios y te pido que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Es ahí por este motivo que Jesús le dice a este ladrón, le dice, es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, de verdad te digo que por causa de tu confesión, por causa de tu reconocimiento, que por causa de que tienes un genuino arrepentimiento, porque Jesús conoce las intenciones del corazón. Dice la palabra que antes de que salga la palabra de mi boca, ya lo sabe todo. Y Jesús le estaba diciendo, por tu genuino arrepentimiento, por tu reconocimiento que soy el Señor, hoy tu alma entra al paraíso. Hoy tu alma entra a la presencia. Hoy tu alma entra en la salvación. Y es ahí como nosotros podemos ver que Jesús le está diciendo al ladrón de la derecha, habían 2 ladrones, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y podemos ver las similitudes que tienen estos 2 ladrones. Los 2 eran culpables de juicio. Los 2 eran malhechores, 2 ladrones. Los 2 estaban cerca de Jesús. Los 2 pudieron hablar con Jesús. Los 2 escucharon a Jesús. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Los 2 tuvieron la misma oportunidad para aplicar la salvación.
Podemos también ver las diferencias de estos dos ladrones. El uno reconoció al Señor como el Dios verdadero, el otro no. El uno reconoció sus faltas y sabía que merecía el castigo, el otro no. El uno pidió salvación por su vida. Le dijo, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro no. El otro pidió salvación de su alma. El uno pudo hablar con Jesús y tuvo la respuesta de Jesús. El otro no. El uno obtuvo la salvación, el otro no. Podemos ver en estos escenarios, podemos ver de estos dos ladrones que hay una similitud que representa en la humanidad, que hay dos tipos de personas en la humanidad en las cuales unos sí aceptan a Jesús, unos sí lo reconocen a Jesús, otros no. Algunos que buscan tener una vida espiritual, otros no. Hay unos que luchan por dejar el pecado y tienen un genuino arrepentimiento, otros no. Hay unos que buscan tener una comunión con Jesús, otros no. Hay unos que buscan la satisfacción de su carne, otros buscan la satisfacción de su alma. Por eso, mi querido hermano, estos dos escenarios que estamos nosotros viendo, nosotros podemos observar que nosotros podemos encontrar solamente por Jesús la salvación. Te digo esta mañana, nada más para cerrar, no sé en cuál escenario tú estás. De seguro que la mayoría de nosotros estamos del lado del ladrón derecho. De seguro que nosotros estamos de ese lado, pero recordemos algo, que la salvación es por gracia. Y porque gracia hemos recibido, por gracia tenemos que dar. Prediquemos el evangelio, prediquemos a todo instante las buenas nuevas de salvación. Y quiero cerrar con algo. Quiero cerrar con una palabra, dice que la mayoría de los seres humanos viven una falsa ilusión de inmortalidad física. ¿Esto qué quiere decir? No quiero decir que uno debe estar pensando en la muerte, sino que debemos estar pensando en la vida eterna. Mi amigo hermano, la vida eterna es solo con Jesús. Pero si tú has estado en esta mañana del lado que no has confesado al Señor como tu Salvador o te has apartado con Él, hoy es la oportunidad. Cerremos solamente diciendo, gracias Jesús, porque tú me has dado vida eterna. Gracias Señor. Amén. Le damos paso al siguiente predicador. Muy buenos días. Muy buenos días. A continuación vamos a recibir la tercera palabra que Jesús habló en ese momento tan doloroso que vivió. Y en Juan 19, de 26 a 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y podemos ver que estas palabras que estuvieron allí, en ese día, en esa hora, en ese minuto que salieron de la boca de Jesús, fueron palabras de su interior más profundo. ¿Saben por qué?
Porque en medio de todo lo que hemos escuchado ahora mismo, vemos que él estaba siendo torturado y que estaba con gran dolor físico, pero también cuando vio a su madre, sintió un dolor profundo y se conmueve con esto que ve. Dice que ve a María, ve a su cuñada, ve a Magdalena, y el único que estaba allí al lado de ellas era Juan, su discípulo amado. Y él podía entender lo que estaba aconteciéndole a su madre. ¿Qué le estaba aconteciendo a su madre? Pues su mamá estaba sintiendo un profundo dolor y iba a recibir no solamente que ese dolor se estaba transformando en una gran angustia, sino que se iba a sentir sola, porque ya no iba a estar Jesús con ella. Esa angustia, ese dolor, esa soledad, la pudo ver Jesús. Y desde ese momento, al ver que Juan estaba con ella, dijo estas palabras. ¿Y qué podemos nosotros hoy reflexionar? Nosotros podemos reflexionar con esto, que es muy valiosa nuestra familia, que debemos valorar la familia que Dios nos ha dado. Él nos ha enseñado a través de toda la escritura cuánto él amó, honró, respetó y bendijo a su madre. Yo quiero solo cerrar en esos 4 puntos. Debemos amar, debemos honrar, debemos respetar y debemos bendecir. Y no solo bendecir, recibir la bendición de nuestros padres. La Biblia dice que debemos amar desde cómo. Dice, el Jesús enseñó, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de faltas. Nuestros padres tienen faltas, pero el amor es el que va a cubrir cualquier falta que hayamos tenido en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Tenemos que amar desde el amor de Jesús, que hoy podemos experimentar a través de esta reunión, leyendo y recibiendo la palabra que Jesús en ese día, en la cruz, volvió a repetir, el amor eterno. La segunda cosa que me llama la atención es cuando a nosotros se nos enseñaron, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jesús lo enseñó y Dios quiere que nosotros lo hagamos. Yo quisiera solo cerrar diciendo, debemos aprender a hablar con sabiduría con nuestros padres, debemos dar la provisión a nuestros padres hoy si la necesitan y buscar la compañía de ellos. Hoy tenemos un celular, podemos saludarlos a ellos y decirles cuánto les amamos. Dios les bendiga. Muy buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia GER. Hoy me toca a mí dar la cuarta palabra. Si vamos a Marcos 15, del 33 al 35, por favor. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. En esta hora Jesús estaba clamando a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y veamos aquí que en capítulos anteriores Jesús dice, Padre mío, el Padre me escucha, el Padre me oye, pero aquí él decía, Dios mío. ¿Y por qué? En Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús dijo estas palabras porque en la Biblia, en Isaías mismo dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Nuestro pecado, el pecado que Dios había cargado, el pecado de todo el mundo que había cargado sobre Jesús, había hecho una separación entre Jesús y Dios, entre Jesús y su Padre.
Por eso es que él clama, él estaba sintiendo esa desesperación, ese abandono, el no estar cubierto por Dios, por su papá. Y por eso es que él clamaba a gran voz. Jesús en unos capítulos anteriores, solo en unos capítulos anteriores, dice que la multitud lo había aclamado con palmas y habían echado sus túnicas para que él pase sobre las túnicas. Sin embargo, ahora estaba crucificado, siendo crucificado, habiendo salvado a muchos, habiendo sanado a muchas personas, él estaba siendo crucificado. En Juan 11:41, cuando él estaba a punto de resucitar a Lázaro, dice que la Biblia dice: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Jesús era escuchado por su Padre, pero ya vemos que en la Biblia dice que cuando estamos con pecado, cuando no reconocemos nuestro pecado, dice que Dios aparta su rostro de nosotros y no somos escuchados. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús se sentía solo y abandonado. Y no sé cómo te sientas tú hoy día, no sé cuál sea tu situación ahora. Si tú has sentido el dolor del abandono, pero Jesús sí lo sintió. Si tú estás sintiendo ese dolor, Jesús también lo sintió, porque la Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús sabe cada una de nuestras debilidades porque Él las sintió. Él en esa cruz se sintió abandonado por su Padre, por el pecado, y se sintió abandonado por toda esa gente a quien Él ayudó. Se sintió abandonado por sus discípulos. Se sintió abandonado por esas 12 personas que lo acompañaron durante 3 años, a quien Él instruyó, a quien Él curó, a quien Él limpió, a quien Él restauró. Sin embargo, en el momento de más dolor, en el que Él necesitaba esa compañía, fue abandonado por sus discípulos. Yo le preguntaba al Señor: Señor, él fue abandonado, por eso es que lo amaron tanto, pero mi hermano, hoy nosotros también abandonamos a Jesús. Nosotros también tenemos otras prioridades en lugar de estar en compañía de nuestro Dios. Nosotros abandonamos nuestro llamado y nosotros hacemos las mismas demandas que en esa época le hicieron a Jesús mientras estaba siendo crucificado. A él le decían: a otros salvaste, ¿por qué no te salvas tú? Bájate de esa cruz y creeremos en ti. Y a veces nosotros hacemos las mismas demandas. Sana a mi hijo y yo voy a creer en ti. Restaura mi hogar y yo te voy a servir. Haz que regrese o que salga mi hijo de las drogas y yo voy a seguirte. Estamos con esas demandas. Queremos que nuestro milagro se haga para poderle servir al Señor y para poder creer que Dios está allá arriba y que Dios existe. A veces ponemos aún nuestro servicio primero antes que el Señor. Y lo abandonamos. Lo abandonamos cuando no tenemos intimidad con Él. Lo abandonamos cuando nuestro primer amor no es Él. Lo abandonamos cuando nuestro trabajo está primero, cuando nuestra profesión está primero. Y dejamos atrás esa intimidad con Jesús, ese estar con Él. Hermano, el día de hoy tienes que entender que la crucifixión de Jesús fue un acto más allá de lo espiritual. Él, a pesar de ese dolor, ya vimos en la primera palabra, Él estaba diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba diciendo y dando salvación: hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba acordándose de su madre, pero también se sintió abandonado. También te estaba diciendo: no me abandones. No solo abandonamos a Jesús, abandonamos nuestro llamado. Cuando nos hacen algo y no perdonamos, abandonamos a esa persona a quien tú tienes que discipular. Cuando nos hacen algo, abandonas tu iglesia. Cuando nos hacen algo, te resientes y abandonas a tus pastores. No abandones lo que Jesús te ha entregado. No causes en el corazón de Jesús ese dolor tan grande. No lo crucifiques nuevamente. Dios está ahí siempre para darte una palabra. Dios está ahí como ese padre. En la historia del hijo pródigo, dice que él estaba atento a que el hijo regresara y que cuando lo vio de lejos corrió y lo abrazó
y le dio un beso en el cuello como hijo. No abandones tu llamado, no vuelvas a abandonar a Dios. Lo abandonamos cuando somos cristianos ocultos, cuando la gente ve que somos diferentes y no abrimos nuestra boca diciendo que somos diferentes porque Jesús está en nuestro corazón, que somos diferentes y hemos provocado un cambio porque Dios nos ayudó a cambiar. Ahí abandonamos a Jesús y lo negamos como lo negó Pedro 3 veces. No niegues a nuestro Señor Jesucristo. Él ahora te dice, yo estoy aquí, yo siento tu dolor, yo sé lo que sientes cuando eres traicionado, cuando eres abandonado, cuando la persona que más te ama te hace sufrir y te abandona. Yo sé lo que tú sientes porque yo lo sufrí. Yo sufrí ese abandono, te dice Jesús esta mañana. Así que, hermano, yo solamente te quiero dejar con una pregunta. ¿Has abandonado a Jesús? ¿Has dejado tu llamado? ¿Has dejado a esa persona que te lastimó y has abandonado la oración por las personas por quienes tienes que interceder? No abandones lo que Dios te ha entregado. No abandones lo que Dios te ha entregado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, esta mañana. Ayúdanos, Señor, a no dejar abandonado lo que tú nos has entregado. Te damos las gracias, Señor, esta mañana porque hoy hemos recibido y vamos a terminar de recibir palabras, Señor, de sabiduría que nos ayudará a continuar. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y le doy paso a nuestra hermana Patricia Moreira. Amén. Gracias, hermana Cecilia. Tremenda palabra y hermosa oración. Definitivamente estamos en un tiempo maravilloso. Estamos recordando las 7 palabras de nuestro amado Señor Jesucristo en el momento más culminante de terminar la obra por el cual vino. Tenemos que recordar en este tiempo y cada día que hoy sea un tiempo solo de retomar estas maravillosas palabras, promesas, pero sobre todo la convicción del propósito de nuestro amado Señor Jesucristo. En ese tiempo, cuando estaba crucificado en la cruz, muchos lo tomaban como un fracaso. Bien decía la hermana Cecilia que le mencionaba, bájate de la cruz. O sea, haz por ti lo que hiciste por nosotros, más o menos lo que tanto manifestabas. Sin embargo, lo que para muchos era un fracaso, no es nada más ni nada menos que la victoria más grande de la historia y la victoria más grande de la humanidad, que es nuestra victoria también el día de hoy. La palabra que vamos a analizar en este momento es cuando nuestro amado Jesús dice las Escrituras en Juan 19, 28, dice que Jesús ya sabía perfectamente que su misión había terminado. Para cumplir las Escrituras dijo, preste atención, dijo, para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Mire que dice la Escritura que ya él sabía que había terminado su labor, pero estaba ahí alzado y como hemos visto, al pie hasta el último momento tuvo fiel detalle de demostrar las Escrituras, su misión, lo que Dios había predestinado ya. Y que tengan total convicción, no solo las personas que estaban ahí, sino nosotros. ¿Por qué dice que era para establecer lo que dicen las Escrituras? Pues vemos en los Salmos, tanto 22 como en el Salmo 69, que hay una breve descripción de todo lo que Jesús en ese momento estaba viviendo. De que lo estaban crucificando, de que fueron traspasados sus manos y sus pies, de que sus enemigos se estaban burlando en ese momento. Y no solo sus enemigos, sino que también había sido abandonado por aquellos que él tanto había amado. En ese momento, sabiendo que estaba terminando ya su obra y que la estaba terminando en victoria, hace énfasis. ¿Por qué? Porque para quienes en ese tiempo esperaban un rey descendiente de David, pero ¿cómo lo esperaban? Como un rey de poder, como un rey realmente que venga como ese guerrero. Pero aquel que realmente se había conectado con Dios y sabía las Escrituras, tenía que haber estado percibido en ese momento de aquellas fases también en que el rey David hablaba mediante profecías de cómo era el Hijo de Dios. Y en ese momento yo solo puedo notar la delicadeza hasta el último momento de que él tenía aliento de vida de seguir enseñando,
de seguir dando testimonio de la veracidad de quién era Él. ¿De quién era Él? Para nuestra salvación. Dice más adelante la escritura que había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja con el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Dice las escrituras o los estudios que he realizado que ese vinagre era muy considerado para la gente más humilde y pobre. Y dice que se lo acercaron. Vemos a través de estas maravillosas enseñanzas y lo que hoy estamos recordando, el proceso que vivió Jesús, aún en ese momento de mayor dificultad, de mayor angustia. Tengo sed, una necesidad. Muchas veces esa necesidad que nosotros tenemos, queremos saciarlas a nuestra manera. Esa necesidad de justicia, esa necesidad que se hagan las cosas para nuestro beneficio. Mas Jesús nos dio el ejemplo. Imagínense la necesidad en ese momento de que las cosas se dieran como ya el Padre lo había estipulado. Es esa sed que Él manifestaba y que ya estaba diciendo es cumplido. Y ya quería ver derramado realmente ese poder del Espíritu Santo, que fue una de sus mayores promesas. Porque recordemos que no es sino a través del poder del Espíritu Santo que dice la palabra de Dios que estaba con Jesús y que permaneció en Él. En ese momento que estaba culminando ya esa labor, ese propósito, Jesús estaba sediento de que se manifestara también en nosotros ese mismo regalo que Él nos estaba dejando. Venía el Espíritu Santo para ayudarnos así como lo ayudó a Él. Solo el poder del Espíritu Santo puede guiarnos en aquellos momentos de dificultad, de traición, de angustia, donde queremos que se haga justicia, porque hay cosas que padecemos injusticia, hay cosas que no se dan como nosotros queremos. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? La hemos recordado hoy a través de estas maravillosas palabras. El perdón. El perdón. Y lo continúa luego con la segunda palabra que lo compartió el hermano José. Guiado de esa palabra, luego hubo alguien que lo cumplió en ese momento. Él fue propicio a reconocer que él había pecado y que era justo que estaba ahí. ¿Y qué aconteció en ese momento? Le dice, hoy entrarás al reino de los cielos. Mire el maravilloso amor de Dios y de Jesús en ese momento, no viendo su dolor, porque tenemos que reconocer que en la manera que él murió, estaba agonizando. Esa sed que él habla, su cuerpo físicamente estaba deshidratado, pero nunca dejó hasta el último momento de enseñarnos y de manifestar aquello que Dios ya había establecido. Me encanta que dice para demostrar lo que estaba en las Escrituras. Nosotros tenemos la bendición de estar en una casa maravillosa que tiene una sana doctrina que siempre nos invita a ¿qué? Hoy nos invita a leer. No permitamos que las situaciones que estemos viviendo la tomemos a nuestra manera, sino que esté alineada a la maravillosa palabra de Dios. Y aun cuando estemos pasando por situaciones difíciles, tenemos la promesa. Cuando Jesús menciona algo más sobre la sed, recuerden las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En ese momento Jesús estaba nuevamente demostrando aquel que había enseñado, porque ya se había cumplido su tiempo, había cumplido su propósito. ¿Y de qué estaba él ahora? Iba a ser saciado otra vez de estar en la maravillosa presencia de su Padre. De la misma manera, quiero que en esta mañana, mis amados hermanos, reconozcamos que la victoria que tuvo Jesús también es nuestra, siempre y cuando lo sigamos a Él, como bien decía la hermana Cecilia, no nos apartemos de Él, no dejemos de reconocer la obra maravillosa y redentora que Él ha hecho en nuestra vida, pero de la que va a seguir haciendo hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Pero la misma seguridad y la misma fortaleza que tenía de Jesús, de que esto es momentáneo, nuestra mayor satisfacción será cuando entremos a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Y hoy que recordamos estas 7 palabras, es una guía y una pauta para poder hacer eso realidad. Manifestar el reino de Dios aquí en la tierra y disfrutar luego en la eternidad con nuestro amado Padre Celestial. Los bendigo poderosamente y oro
al Padre Celestial para que esa hermosa presencia de Dios continúe con nosotros, pero sobre todo que permanezca como lo hizo con nuestro amado Señor Jesucristo. Bendiciones. Buenos días. Luego de todo esto, la sexta palabra es: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Juan 19:30. Dos palabras en el español, una sola en griego, tetelestai. Significa ha sido terminado, o en términos de contaduría indica el pago de una cuenta, es decir, su deuda ha sido cancelada. Cuando Jesús dijo consumado es, ¿qué es lo que había sido terminado? Había sido terminado el sufrimiento, el padecimiento que él mismo estaba viviendo. Todo lo que él padeció está descrito en los evangelios y en el Salmo 22. Había ya la profecía de lo que él tenía que pasar. Podemos leer que dice que él clamaba de día y que el Padre no respondía, que él clamaba de noche y que para él no había reposo. En el Salmo 22 podemos leer que él clamaba para que no se aleje el Padre de él, porque la angustia ya estaba cerca, porque no había quien lo ayude. Sabemos cómo laceraron su cuerpo, sabemos cómo lo humillaron, sabemos todo lo que él vivió. Asimismo, yo pensaba cuando estaba leyendo esto, en el sufrimiento de las almas nuestras, cuando están sumidas en el pecado, cuando estamos hundidas en esa oscuridad. La salvación también está lejos de nosotros. Vivimos generalmente sin Dios, angustiados, sin poder dormir. Los demonios nos humillan, se burlan de nosotros, como vivió Jesús ese tiempo. Por eso cuando terminaba todo, él decía, consumado es, ya está. Lo que tenía que padecer, lo padecí. Nosotros también. Por esa palabra, dejamos de padecer ese dolor de vivir hundidos en la oscuridad. Consumado es también significa que había llegado a feliz término la obra de redención de la humanidad. Jesús inicia su sacrificio diciéndole al Padre en Getsemaní, tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Y termina diciéndole al Padre en ese día, en la cruz, hecho está, cumpliendo así todas las profecías que se habían hecho sobre su sufrimiento, sobre su padecimiento, y haciendo que el pacto de la ley fuera inoperable. En Colosenses 2:14 leemos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo pecado fue derrotado allí en la cruz del Calvario. ¿Qué más significa consumado es? Hablábamos de una transacción en el vocablo griego. Su deuda ha sido pagada. Se ha pagado la deuda que contrajimos con Dios por nuestros pecados. El Cordero del que hablaba Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llevó a cabo la obra completa de la expiación. Todos nuestros pecados, esos que nos atormentaron, con el sacrificio de Cristo fueron cancelados, fueron perdonados. Recuerda que si pecas, ofendes a Dios. Si pecamos, ofendemos a Dios y somos culpables. Y la paga de eso es la muerte eterna. Pero Jesús se ofrece como el Cordero, el sacrificio perfecto. Él asume nuestra culpabilidad. Y en ese acto indescriptible de amor, pone de manifiesto la bondad de Dios. Pone de manifiesto la misericordia de Dios, porque él estaba cumpliendo la voluntad de Dios.
Por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta transacción que se acababa de celebrar allí implica para nosotros pasar de estar bajo el poder del pecado, del dominio de Satanás, al poder del amor y al dominio de Dios. Para que esta transacción se active en nuestras vidas, es necesario que cada uno de nosotros, por fe, aceptemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que es por Él que hoy nosotros tenemos vida eterna. Y no solo es lo que dijo Jesús, sino también cómo lo dijo. En Mateo 27:50 dice que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Clamado a gran voz. Cristo pronuncia sus últimas palabras con fuerza. Consumado es. Este grito es el fin de su sufrimiento y la consumación de la redención. He terminado. Padre, lo hice. Para nosotros, ese es un grito de libertad. Todos quienes estamos aquí hoy día, congregados, hemos sido llamados por Dios. Y los que hemos puesto las manos en el arado, sabemos que cumplir con el encargo de Dios requiere negarse, requiere cargar la cruz que nos ha pedido que carguemos y seguir adelante. Pero qué hermoso va a ser cuando el Padre nos llame y nosotros podamos decir, hemos terminado. Padre, lo hice. Lo que nos mandaste a hacer ya fue hecho, consumado. Vamos a orar. Padre nuestro, fortalece nuestra fe. Te pedimos hoy perdón por nuestros pecados, por los cuales Jesús tuvo que ir a la cruz. Hoy también por eso te damos las gracias. Fue su sacrificio, fue su obra redentora, fue esa la salvación por la cual hoy puedo entrar confiadamente y decirte, Padre nuestro, Padre mío, Salvador de mi alma. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Gracias. Amén y amén. Me toca la séptima y última palabra que dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea que murió. Y para que haya salvación se necesitaba el derramamiento de su sangre. Cristo nació por el Espíritu Santo de Dios. Cristo creció. Cristo dice su palabra que murió y muere precisamente para darnos a nosotros el regalo de la vida eterna, para darnos a nosotros salvación. Hace pocos meses pasé por un momento que para mí personalmente fue muy fuerte por el COVID-19. Precisamente el 10 de diciembre me llevaron de urgencia a la clínica junto con mi esposa, pero yo fui la persona más afectada y estuve con oxígeno en toda mi cara durante varios días. Y mientras me atendían los médicos, pude reflexionar sobre rápido todo lo que había yo hecho en mi vida. Y saqué como conclusión
que lo más importante, pero lo más importante, mis queridos amigos y hermanos, es el regalo de la vida eterna. Es la vida espiritual. Como dijo el proverbista Salomón de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y yo les cuento todo esto, que aunque yo sabía que no iba a morir todavía, porque tenía, en medio de esa crisis, de esa tormenta, tenía mucha paz en mi corazón, sí pude valorar todo lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario y por todas las experiencias que me había llevado a mí, a mi familia. Por eso les puedo decir que una cosa es comentar, una cosa es predicar, pero otra cosa es vivir el padecimiento, crucifixión y muerte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El saber que aquí había una subordinación total, un sometimiento total al Padre. La actitud de Jesús fue de una obediencia permanente, momentánea, instantánea. Él permanentemente decía, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Él decía, me es necesario hacer la voluntad del Padre. Él decía, mi comida y mi bebida. Y todas esas promesas o frases que nosotros escuchamos, que leemos en la palabra de Dios, tienen que impregnarse en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, para que la confianza en su palabra, en sus promesas, sea absoluta. No es que tú vas a ser salvo, tú ya eres salvo. No es que tú vas a ser redimido, tú ya fuiste redimido. No es que tú te vas a sentar en lugares celestiales, tú ya estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Nosotros somos hijos legítimos de Dios y tiene que prevalecer la fe en su palabra. Fue tan potente esta palabra que la tierra se estremeció, que ni siquiera, dice la Escritura, se pudo contener a los muertos. Mateo 27:51 relata, dice que el velo del templo se rasgó. Antes podían acceder solamente los sacerdotes, los que estaban en primera línea a la presencia de Dios. Pero hoy que el velo se rasgó, tenemos acceso nosotros a estar orando dentro, fuera de la iglesia, en el carro, en la ducha, cuando vayamos de viaje, en donde quiera que nos encontremos. El Señor tiene una ventana abierta, tiene una línea abierta 24 horas. Dice que la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Y tú qué dices, mi amado hermano, mi amado amigo? ¿Tú sigues creyendo que verdaderamente hoy Jesús es el Hijo de Dios? ¿Hoy Él es el Salvador de tu vida? ¿Sigues tú creyendo en sus promesas, en su palabra? ¿Sigues tú creyendo que Él es la luz del mundo, que Él es la sal de la tierra? ¿Sigues creyendo en esas promesas que Él dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da? Llegó el momento de la muerte de Jesús. El que había dicho, yo soy la resurrección y la vida, de aquel que perdonaba pecados, aquel que antes había resucitado a Lázaro y que había hecho toda clase de milagros. Pero Cristo no teme aquella parte espiritual de su sacrificio. Ahora Él se muestra tranquilo, confiado, porque todo había sido consumado. Él pudo aceptar el plan divino de Dios para nuestras vidas. Nosotros necesitamos aceptar el plan divino de Dios para nuestras vidas. Necesitamos aceptar el propósito, o sea, los planes de Dios, la misión de Dios. Dios nos ha hecho un llamado a todos y cada uno de nosotros. Él, como un valiente en la cruz del Calvario, pudo completar la misión. Tú no puedes desertar, tú no puedes arrojar la toalla.
Tú no puedes por cualquier argumento que tú consideres válido abandonar el llamado, el propósito, el plan divino, porque Jesús tuvo demasiadas causas, demasiadas oportunidades para haber dicho, no, no me comprenden estos discípulos, no me comprenden los romanos, no me comprenden nadie, así que esto es para otro. No, él estuvo hasta el final. Y hasta el final nosotros tenemos que perseverar. Dice la Escritura, aquel que pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Ciertamente, dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás, proseguiremos al blanco, pase lo que pase. Hoy estamos en una crisis, ¿verdad?, de salud, una pandemia universal. En nuestro país está siendo nuevamente acordonado, cerrado, pero nosotros tenemos una confianza que tenemos una ciudadanía celestial y que Jehová es nuestro pastor. Y dice la Escritura que si Jehová es mi pastor, nada me faltará, absolutamente nada. Ya tenemos un año así y Dios siempre ha estado con nosotros, porque si Dios es por nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Ahora se disponía Jesús a entrar a aquellas puertas eternas, seguramente miles de ángeles haciendo una calle de honor para su entrada. Los cielos estaban abiertos para llevarle en triunfo a su aposento celestial junto al Padre. Ese era el final de Jesús y ese será el final tuyo y mío. Persevera, persevera. La palabra para hoy es persevera. El día de hoy la palabra es sigue confiando, sigue creyendo, sigue avanzando, no te detengas, sigue luchando, sigue peleando la buena batalla de la fe, porque nuestro final, nuestro destino final no es solamente ir a un cementerio, nuestro destino final es la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Tú eres un bendito del Señor. Yo declaro que tú eres un privilegiado. Yo declaro que tú hoy, el mismo día de hoy, el Señor te está recordando que todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario tiene sentido. Así que tú levántate, como le dijo el Señor a Isaías, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, ha llegado tu salvación. No tengas temor por los acontecimientos del momento, porque el Señor ya habló acerca de las pestes. El Señor dijo que antes de la venida del Señor habrían guerras y también habrían pestes. Debemos estar preparados. Entonces, mis amados hermanos, para el momento de nuestra partida con el Señor, viviendo permanentemente en la voluntad de Dios, en obediencia, porque Él nos ha dicho, no te dejaré en medio de la pandemia, no te desampararé en medio de la enfermedad. Y de la manera que está establecido para los hombres, dice la Escritura, que mueran una sola vez y luego de esto viene el juicio. De modo inevitable, hemos de pasar, mi amado hermano, por ese valle sombrío, pero la muerte redentora de Cristo es la garantía que podremos terminar nuestros días con la misma confianza que Él, solo en esas circunstancias podemos decir con gozo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo les puedo decir por haber pasado por una experiencia cercana a la muerte es fea, ¿saben? La muerte es cosa seria, ¿verdad? Pero hoy por hoy nosotros tenemos la bendición de prevalecer, de perseverar en fe, sabiendo que simple y sencillamente dormiremos, no moriremos. Jesús dijo, la paz dejo, paz os doy, iglesia de Jesucristo de la Roca, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en otra ocasión Jesús dijo, ya para cerrar, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fueren y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. ¡Qué bendición más grande! Jesús, aún después de haber partido, sigue trabajando a favor de nosotros. Sigue intercediendo a favor de nosotros. Intercede, hermanos, Jesús, intercede el Espíritu Santo, ¿verdad? Ante el Padre, para que nosotros vivamos acá en la tierra como verdaderos hijos de Dios.
Tú y yo somos hijos de Dios, hijas de Dios. Nuestras familias son familias sacerdotales. Estamos en las manos del Señor. Por eso en este tiempo de situaciones difíciles, de pandemia, es cuando más tenemos que reconsagrar nuestras vidas al Señor, leer la palabra, orar. ¿Y sabes lo que va a pasar? El Señor va a aquietarlo todo. Dios, hermanos, a través de su palabra, nos enseña que Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, en este momento encomendamos nuestras vidas, Señor. Encomendamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En este momento encomendamos, Señor amado, que nuestro camino en ti, Señor, sea de perfección, Señor. Sea un camino de santidad, un camino en donde valoremos, Señor amado, nuestra relación contigo. Padre, yo te pido mucha paz, Señor amado, hay para los que aman tu nombre y tu palabra. Padre, yo te pido que tú bendigas el día de hoy, Señor amado, a todos y cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de conectarse, y los que no se conectaron también. Yo te pido una bendición desde el lugar donde están, Señor amado, que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú cada día estés con ellos, Padre. Creemos y consideramos, Señor amado, que tu palabra es una palabra perfecta, Señor amado. Estamos en el mejor tiempo, Señor amado, en el tiempo de Dios. Dios no está muerto, Dios vive y Él tiene el control de la humanidad. Señor, gracias, Señor, porque a través de todos los acontecimientos difíciles, tú operas arrepentimiento, Señor amado, en el corazón del ser humano. Padre, te pido una bendición muy especial para todos y cada uno de mis amados hermanos. Con ustedes, Carlos Guillén. Muy buenos días. En realidad, qué hermoso tiempo que hemos vivido el día de hoy. Yo le doy la gloria al Señor por lo que estamos viviendo. Gracias por cada una de las palabras que hemos podido escuchar en esta mañana. Hoy yo quiero traerles un pequeño mensaje que está en el libro de Lucas 21:1. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron por las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Yo quiero compartir contigo este mensaje, en la cual quiero que lo guardes en tu corazón. Aquí vemos que Jesús, ¿verdad?, estaba mirando en el templo. Llámese el templo iglesia, llámese el templo congregación, o llámese el templo un lugar de reuniones, pero Jesús estaba ahí. Eso quiere decir que Jesús nos está mirando a nosotros, realmente no en la cantidad que nosotros llevamos como ofrenda, como diezmo. Lo que Dios mira es la condición de nuestro corazón, de cómo nos acercamos delante de Él. Porque la viuda, ¿verdad?, dice que de su pobreza, y esta palabra pobreza tiene algunos significados. En otras traducciones, la palabra pobreza significa escasez y significa limitado o limitada. Muchas veces, y ahora más que nunca, nuevamente comenzamos nosotros a estar limitados, o nos están llevando a estar limitados económicamente por las nuevas disposiciones que está generando a nivel del COE, a nivel de Ecuador y a nivel mundial. Pero estas cosas es lo que no pueden limitarnos a nosotros en entregarle a Dios lo que le pertenece. La viuda es un gran ejemplo que de su escasez o de su limitación económica, ella tenía un principio en su corazón. Ella tenía claro el por qué tenía que llevar al altar de Dios a ofrendar. Ella no necesitaba que le refresquen ni le digan, porque ella ya tenía en su corazón una convicción de que de lo que ella tenía, Dios se lo iba a multiplicar. Entonces, cuando ella sintió que tenía escasamente, dijo: no, yo necesito que este escaso se multiplique. Yo necesito que esto el Señor haga como hizo con los panes y con los peces, porque de lo escaso, de lo que tú sacrificas,
es cuando Dios se va a manifestar en gloria a favor tuyo. Yo quiero que en el día de hoy tú te lleves esta palabra en tu corazón. No importa la cantidad que tú vayas a traer a los altares, lo que más le interesa al Señor es la condición de tu corazón, que vaya con una predisposición de entregar lo mejor para ti, para que seas tú aceptado delante del Señor y tu ofrenda también sea aceptada, de la misma manera como lo fue Abel, que fue aceptado él por lo que hizo y por lo que entregó. Hoy ahí donde estás, te puedo decir que el Señor pueda multiplicar de lo que tú vayas a entregar en este día, o cuando te acerques al altar, tu mayor ofrenda, tu mayor diezmo, pero del corazón, no en cantidad. Muchas veces tú puedes llevar $10,000, pero si tu corazón no es como el que Jesús espera, de nada va a servir. Pero si tú puedes llevar 10, 5, 20, 100, pero indicando, Señor, de tu corazón, que aunque no tengo, te lo doy, el Señor va a hacer la obra maestra en ti. Ahí donde estás, yo quiero orar un momentito solamente para que sea el Dios viviente, nuestro Señor Jesús, haciendo en ti lo que deba hacer en el sacrificio y amor a tu ofrenda y a tu bien. Ahí donde estás, di, Señor, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por lo que haces, gracias te doy, Señor, porque tú de lo poco lo multiplicas. Haz como hiciste con los panes y los peces, hazlo conmigo. De lo que no tengo o lo escaso que estoy, Señor, lo voy a dar, porque hay un principio en mi corazón de ser grato o tener gratitud en lo que tú haces por mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Te recordamos que tú puedes también hacer transferencia o depósito a la cuenta bancaria del Banco de Pichincha, cuenta de ahorro, a nombre de Iglesia Jesucristo es la Roca. El número de la cuenta, tú lo puedes ver en tus pantallas, ¿verdad? Es el 56 87 43 46 00. Puedes mandarlo también al correo electrónico una vez hecho tu depósito, transferencia a finanzas@heriglesias.com. Y también está el RUT. ¿Por qué el RUT? Porque hay muchas veces que tú tienes otra cuenta de otro nombre y el sistema bancario te va a pedir un RUT. Ahí también está el RUT de la Iglesia Jesucristo de la Roca, que es el 099-2394-684001. Que el Señor sea multiplicando 100% lo que tu corazón tenga previsto para el Señor. Yo sé que tú vas a hacer todo lo correcto y yo sé que el Señor va a poner en tu corazón lo que es para Él. Te damos las gracias. Con esto ya creo que terminamos, no sé, Melissa, esperando que todo salga bien y que este domingo podamos estar en la casa del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que este fin de semana sea una semana gloriosa. Yo quiero que repitas conmigo: Señor, cúbreme en estos días y sé tú mi sustento, mi proveedor. Sé tú cuidándome a donde yo vaya. Cierra en el mundo. No me cierres las puertas de tu corazón y del cielo, Señor. A mi favor y a favor de mi familia y descendencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.